Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y en concreto ya es el número 40. Ya vamos, pues bueno, avanzando y poquito a poco, pues bueno, estamos alcanzando una cifra pues a tener muy en cuenta, ¿no? 40 episodios no es moco de pavo y menos para mí, porque bueno, ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero soy una persona muy poco constante y el hecho de que ya llevamos que hemos alcanzado esa cifra de 40 episodios me parece muy importante y a destacar. En esta ocasión, digamos que como el diario no solo lo voy a tratar como un entretenimiento, nada más, de momento, bueno, pues es eso, simplemente un entretenimiento, simplemente es para mí un diario personal, como dice el propio nombre. Sí que ahondaremos y tocaremos temas de la ansiedad, pero bueno, ya he dicho que la variedad es el gusto y realmente para mí es lo más importante dentro del diario ansioso. Si subo algo que no me apetece, ya no es diario ansioso, ya es cualquier otra cosa, ¿no? Digamos que no tiene que haber una obligación por parte mía a la hora de subir episodios. Si me apetece, bien. Si no me apetece, pues también. Tampoco creo que sea una obligación por parte mía. Así que bueno, a partir de eso hay que tener en cuenta que bueno, voy a subir episodios que quizás a otra gente no le guste y a otra gente sí. Y es la gracia, ¿no?, de la variedad, la gracia de que, bueno, a algunas personas no le apetezca lo que voy a subir y otras personas sí. Así que, bueno, para un poquito englobar y un poquito abarcar todo tipo de contenido, más que todo tipo de contenido, todo tipo de temas, porque el contenido en sí es el mismo, simplemente yo hablando, grabándome a una cámara, ¿no?, mirando a la cámara y tal. Y bueno, simplemente el formato es el mismo de siempre, pero ahondando y tocando temas diferentes, ¿no? De hecho, para mí es lo más importante, a la hora de, bueno, de llevar un podcast como este, ¿no? Como este, tan en ocasiones personal y en otras ocasiones más global, ¿no? Más generalizado, cosa que, bueno, vamos a tocar en este caso. Yo, uno de mis entretenimientos más grandes son los videojuegos. No soy una persona muy cinéfila, tampoco soy una persona que, digamos, lea demasiado y tampoco es que vea muchas series. Bueno, creo quizás lea más que el hecho de ver series o ver películas, pero eso no quiere decir que lea en cantidades, bueno, industriales, ¿no? No, para nada. Bueno, yo soy una persona que se me complica, de hecho, el entretenimiento a mí se me complica bastante porque digamos que cuando tiendo a hacer una cosa repetidamente al final me canso, como a todos, pero yo creo que quizás yo tengo un puntito digamos, de cansancio. Yo creo que tengo un puntito más porque necesito bastantes, ¿cómo decirlo? Bastantes estímulos para realizar algo. Me cuesta realizar una cosa, digamos, focalizándome en ello en concreto porque, bueno, tiendo a pensar en otras cosas y a partir de pensar en otras cosas, pues bueno, intento también mezclarlo, ¿no? Y hacer una fórmula, hacer una poción con respecto a ello, pues bueno, un poco complicada de digerir, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pues bueno, así aprovecho el tema de variar, ¿no? Y el entretenimiento, uno de mis entretenimientos, como estaba hablando, es los videojuegos. Los videojuegos para mí, pues bueno, es un gran entretenimiento. No juego tanto como antes, como me gustaría, porque simplemente a veces las ganas no vienen, no llaman a la puerta y simplemente lo dejas, pero normalmente es algo recurrente, ¿no? Cuando tengo el tiempo disponible, pues bueno, es algo recurrente en mí jugar a videojuegos y bueno, digamos que tengo un estilo muy definido a la hora de jugar a los videojuegos, digamos que tengo un género muy definido, pero a partir de esto también me puedo ramificar, ¿no? Me puedo ramificar en en muchos aspectos, muchos géneros en cuanto al mundo de los videojuegos. Yo soy una persona que me gusta, soy muy fan de Rockstar Games. Me parece una compañía titánica, me parece una de las mejores compañías de los videojuegos de la historia, aunque la Rockstar moderna sí que es verdad que deja mucho que desear, pero en sí Rockstar, por el compendio de años que lleva en el mercado, me parece una de las mejores compañías de videojuegos en general. La mayoría de juegos que tienen digamos que han salido al mercado son obras maestras, prácticamente, tienen una calidad insuperable. De hecho, hablaremos de un título en el cual yo creo que no ha sido superado y creo que va a ser únicamente superado por la propia Rockstar. Me da la sensación, porque tiene unos costes tanto de gasto como de calidad, digamos de costes de gasto y de calidad que me parece brutales, me parece algo a tener muy en cuenta y es básicamente una superproducción, ¿no? Me parece maravilloso a tener en cuenta. Me parece maravilloso el hecho de que los juegos hayan llegado hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto de simplemente, pues, cinematografía, llegamos a puntos de cinematografía, de actuación, de actuación de voz, incluso de cara, ¿no? De personalización,
de vestuario, ha llegado a un punto casi inimaginable hace unos años, ¿no? Ahora yo creo que el que sentó las bases creo que son prácticamente Rockstar, el tema de llevar a los videojuegos a la gran masa. En general, de hecho, dicen que GTA V es el producto de entretenimiento que más ha generado en general, en tanto en cine, tanto en series, obviamente, tanto en literatura. Imaginaos, ¿no? Imaginaos el punto, ¿no? Hay que hacer un poco de un puntito de inflexión con respecto a ello y decir, ostras, los videojuegos hay que tenerlos mucho en cuenta, tanto como algo de entretenimiento, tanto como algo, digamos, económico, porque es una gran fuente de ingresos, al menos en esta época, ¿no? Sí que es verdad que ya lleva el tema del mundo de los videojuegos bastante en el mercado, relativamente, digamos, sí, bastante, quiero decir, pero relativamente es algo moderno, es algo nuevo, porque no es algo que lleve tantos años como para establecerse mucho en la industria, pero vaya, digamos que según qué juegos sí que se han establecido bastante bien, ¿no? Hay juegos y juegos, y también hay que decir que no puedes decir que todos los juegos son para críos o puro entretenimiento, que sí tienen componente de entretenimiento, por supuesto, pero también tiene un libro, también tiene una película, ¿no? Y para mí Rockstar es una de las mejores compañías de los videojuegos en general. Me parece una compañía muy buena, me parece, dentro de lo que cabe. Quiero decir que la Rockstar de ahora sí que es verdad que deja mucho que desear, sobre todo con ese de Trilogy y ese remaster de GTA V, que la verdad es que, bueno, están exprimiendo GTA V, vamos, de manera brutal. Pero bueno, de todos modos, digamos que a mí, objetivamente ahora lo tenemos quemado mucho GTA V, pero en realidad GTA V es un juego espectacular. Un juego muy bueno, muy bueno, muy bueno. No es el mejor de Rockstar, para nada, pero es muy bueno. Ni siquiera para mí es el mejor GTA. Tampoco lo es San Andreas. Es un poco polémico lo que quiero decir, ¿no? Lo que trato de decir. Pero para mí no. Creo que es una opinión personal y bueno, pues digamos que si tenemos curiosidad cuál es mi GTA favorito, no es Vice City tampoco, también me gusta Vice City, pero no es, y es GTA 4. GTA 4 para mí es mi GTA favorito, principalmente porque también me tocó en una época que, bueno, que más estaba en los videojuegos, más puesto en los videojuegos, pero también por la historia, también por el personaje, también por la ciudad en sí, también por el tono, ¿no? Es mucho más serio, es mucho más agrio, mucho más gris, y ese tono me encaja muy bien con el universo de GTA. También tiene sorna, también tiene parodia, obviamente, ¿no? Es GTA, el Grand Theft Auto, tiene que tener un puntito de chiste, de broma, de chanza. Pero sí que es verdad que, bueno, se le dio otra vertiente, ¿no? A la historia, se le dio una vertiente más seria, más cruda, más realista. Bueno, las mecánicas sí que son más realistas que, por ejemplo, GTA V. GTA V lo hicieron mucho más arcade, como por ejemplo el tema de la tracción de los coches, como por ejemplo la conducción en general, también las físicas, lo casualizaron mucho más para que el juego no se viese tan tosco y tan complicado a la hora de moverse. Yo en parte lo entiendo que se haya casualizado, porque sí que es verdad que hay momentos en GTA 4 que a la hora de conducir sí es mucho más realista, sí encaja mucho más con el, digamos, con el tono realista que quiere dar el propio juego, que quiere mostrar el propio juego, pero es más complicado y cala menos en el jugador, ¿no? Yo en parte lo entiendo, aunque me gusta más la jugabilidad de GTA 4, sobre todo las físicas. A mí me gusta muchísimo ese motor de físicas, me parece una pasada, me parece brutal. También lo cogí un poquito de Red Dead Redemption 1. Pero bueno, para mí GTA 4 es para mí mi segunda obra favorita de Rockstar, sin duda. Mi segunda favorita, sí, mi segunda favorita. Grand Theft Auto 4, quizá lo hable en otro episodio, pero digamos que le sentó, digamos que no revolucionó nada GTA 4. Quiero decir, comparado con San Andreas obviamente, en el sentido gráfico, pero me refiero en cuanto a historia, en cuanto a mecánicas. No cambiaron mucho, de hecho recortaron algunas mecánicas. ¿No? Por ejemplo, que Niko Bellic, el protagonista, engordase o dejase de engordar. La personalización en cuanto a ropa no fue del todo extensa, y bueno, ya no os digo en el cabello o el tema del vello facial, que básicamente no hay personalización en cuanto a Niko Bellic físicamente hablando, ¿no? En cuanto a rasgos. No hay. Eso, por ejemplo, San Andreas es mucho más profundo, tiene un toque más RPG en ese sentido, cosa que, obviamente, objetivamente, yo creo que San Andreas es mejor que GTA 4, pero GTA 4 para mí es mucho mejor por el tema de la historia, por el tema de los personajes, el tema de la ciudad, que me parece mucho más atrayente, digamos, que San Andreas, ¿no? Que sea Liberty City, que sería, bueno, la parodia de Nueva York.
y San Andreas sería un poquito, bueno, es como una especie de condado donde está Los Santos, San Fierro y Las Venturas, que sería Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Como es obvio, ¿no? Digamos que el nombre es bastante parecido al original. Y sí, a mí me parece un juego espectacular San Andreas, para mí es mi segundo favorito. Entiendo que objetivamente es el primero, el mejor, pero a mí me gusta más el GTA 4 por lo que he dicho, ¿no? Por el tema de la historia y de las físicas, incluso de la jugabilidad. Sí que es verdad que es más tosca que GTA 5, pero el GTA 5 está mucho más pulido. Pero debo decir, y también hay que decir que en GTA 4 la variedad de armas deja mucho que desear. Eso sí que es verdad también. Deja mucho de que sea, ni siquiera hay ammunition, ¿no? Ese clásico ammunition que hay en todos los GTA prácticamente. No está en GTA 4. Hay simplemente una especie de búnkeres, ¿no? Clandestinos, en donde se trafica con armas, pero no hay una tienda per se, ¿no? De armas para caza y tal, no hay. Simplemente pues simplemente hay tugurios clandestinos para comprar armas, y las armas que hay no hay una gran variedad. Sí están las arrojadizas y tal. No estoy contando las expansiones de Liberty City, que son excelentes también las dos, excelentes, sobre todo de Ballad of Gay Tony me parecen excelentes. De hecho hay gente, que es curioso, ¿no?, que Ballad of Gay Tony debería haber sido el verdadero GTA 4, ¿no? Hay mucha gente que detractora con respecto a GTA 4. En parte lo entiendo porque se sale un poquito del tono, ¿no?, se sale un poco del tonito de GTA San Andreas o del Grand Theft Auto en general, y sí que es verdad que hay que tener en cuenta, pues bueno, que cambiaron mucho. Sí que es verdad que hay bastante chiste, o sea, la gente dice que hay nulo chiste en toda la historia de GTA 4 y no es así, para nada. De hecho, yo creo que más que no haber chiste, más bien es el hecho de que no es tan directo, no es un chiste tan directo, ¿no? Digamos que es más sutil, ¿no? Es más bien en imágenes, no es tan directo en cuanto a la historia, ¿no? Yo diría, vaya, lo que hace Grand Theft Auto, lo que hace bien es parodiar a la sociedad americana, de forma, pues bueno, bastante ácida, sobre todo la Rockstar original, ¿no? Bastante ácida, muy ácida. Y es lo que le da personalidad al juego, ¿no? Aparte de que sea un mundo libre, que sea un mapa tan grande, tan extenso. Pero a mí Nueva York, Liberty City, me atrae mucho más que San Andreas, aunque San Andreas tiene 3 ciudades que son, pues tienen bastante detalle, y es un mapa pues bastante extenso, porque estamos hablando de un juego de PlayStation 2. Pero digamos que GTA 4 me gusta más porque las calles son más angostas, se diría. Son calles como más lúgubres, un tirito mucho más lúgubre. Tiene un rollito cine negro, ¿no? Cine negro moderno, y me gusta muchísimo. Y también incluso algo de western. Obviamente será eastern en todo caso, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis el punto, ¿no? De hecho, de western parece que les gustó mucho los de Rockstar, y bueno, hicieron otra obra que es una obra maestra. Bueno, ya hicieron otra que es Red Dead Revolver, pero después hicieron una secuela dentro de esa saga que se llama Red Dead, que bueno, superó en cantidad a Red Dead Revolver, porque Red Dead Revolver era un juego, no era ni sandbox, era un juego muy arcade, era un juego arcade y bastante bueno, muy recomendable. Pero sí que es verdad que bueno, digamos que comparado con la siguiente, como la secuela, tampoco es una secuela directa ni mucho menos, simplemente lleva el nombre de Red Dead y es en el oeste, y hacen referencia al protagonista en Red Dead 1. Pero bueno, en Red Dead 1 me refiero a Red Dead Redemption 2. O sea, Red Dead Redemption 1, disculpad, es que a veces me confundo con Red Dead, no sé qué tal. Pero no es una secuela directa ni mucho menos. De hecho, cambia el protagonista, cambia incluso el lugar. No tiene nada que ver, ¿no? Sí, el género es más o menos el género, me refiero en cuanto a western. Sí, es un juego de acción western, pero no tiene que ver en cuanto a historia. Pero bueno, dejamos un poquito aparte el GTA 4, que quizás en otro episodio lo hablaremos con más, con más detalle, quizás incluso me lo refresque jugándolo, ¿no? Aquí en PC. Me gustaría bien, estaría interesante, ¿no?, jugarlo.
Pero bueno, el juego que voy a hablar ahora mismo, digamos que lo tengo mucho más fresco, muchísimo. De hecho, es mi juego favorito en general, incluso de Rockstar y en general, vaya. Y mirad que ya hay bastantes buenos juegos, como por ejemplo The Witcher 3 se me viene ahora a la cabeza. Bioshock también se me viene a la cabeza. Incluso el de la propia Rockstar, ¿no? GTA 4, GTA 5, Spider-Man de PlayStation 4. Hay muchos juegos, Dragon Age Origins, hay muchos juegos. Star Wars Knights of the Old Republic. Hay muchos juegos, digamos, que tienen una gran historia, que tienen unos grandes personajes, que tienen un empaque, ¿no? Que nos hace disfrutar muchísimo, tanto en cuanto a entretenimiento, ¿no? En tanto entretenimiento visual como algo pragmático, ¿no? Como es el hecho de estar con el joystick, estar con el mando de PlayStation, ¿no? De PlayStation o de Xbox o incluso de teclado y ratón de PC. He jugado a muchos juegos, tengo cierta veteranía complicado, ¿no? Veteranía en cuanto respecto a jugar a videojuegos. Tengo mucha veteranía. He jugado a una cantidad de juegos inmensa. Pero verdaderamente el juego que me hizo soñar, que me hizo ver otra vertiente, incluso en la vida. A veces incluso pienso bastante en ese juego. Imaginaos hasta ese punto, ¿no? Es Red Dead Redemption 2. Sin duda. Sin duda. Es que solo es pensarlo y se me ponen los pelos de punta. Es uno de los productos de entretenimiento mejores que he podido presenciar en mi vida, tanto en películas, en series, en libros, en todo. En todo. Es una historia que atrapa, es una historia que es cruda, es una historia que es fría, es una historia emocional también, en según qué momentos. Es una historia hasta cierto punto realista. Una historia madura, una historia detallada, es una historia larga también, es un juego bastante largo. Para lo grande que es en cuanto a costes de producción, es un juego bastante largo y bastante grande también, ¿no? En cuanto a mapa, porque también es un sandbox. A mí Red Dead Redemption 1 me gustó mucho, de hecho me pareció uno de los mejores juegos de Rockstar, ¿no? Y en general los juegos de dos generaciones pasadas, uno de los mejores juegos de las dos generaciones pasadas, pero básicamente Red Dead Redemption 2 superó a Red Dead Redemption 1 en todo. Mira que John Marston, el protagonista del primer juego, me gustaba como, digamos que era el típico cowboy, ¿no? Pero que realmente tiene mucho más trasfondo, no es simplemente una persona que mata por matar, simplemente tiene un motivo y a veces ni siquiera es algo que quiera hacer. Pero simplemente lo tiene que hacer porque está atado por unos terceros para realizar, bueno, cosas que en un principio él nunca haría, ¿no? John Marston a mí me gustó mucho, es un padre de familia que intenta salvar a su familia, vaya. Pero Arthur Morgan, el protagonista de Red Dead Redemption 2, es todo un cambio. Me gusta John Marston, de hecho se aparece en Red Dead Redemption 2. De hecho Red Dead Redemption 2 es una precuela del primero, de Red Dead Redemption 1. Y te cuento un poquito, pues bueno, la idiosincrasia, te cuento un poquito la historia alrededor de Arthur Morgan, ¿no? Un personaje... Yo siempre pongo el personaje, uno de los mejores personajes de la historia, en general, Arthur Morgan, ¿por qué? Bueno, pues tengo mis argumentos. Arthur Morgan a mí me parece que no es la persona más inteligente del mundo, tampoco es la persona más habilidosa del mundo, tampoco es la más bella. Es un tipo atractivo, sí, un tipo grandullón, tal. Pero entendéis el punto. No es alguien que destaque dentro del grupo que tiene. Simplemente es uno más, pero que sabe vivir, que sabe expresar, que sabe sentir lo que está pasando alrededor, que tiene carisma, ¿sabéis? Que te atrapa, que incluso empatizas con él, incluso que él, una persona que objetivamente ha hecho cosas mal y que ha sido mala persona, tuvo la redención. ¿Por qué? Porque nosotros como jugador, como calidad de jugador, de espectador, nosotros podemos elegir, ¿no? Nos da el juego a elegir ciertas elecciones, ¿no? Nunca mejor dicho. Por lo tanto, tú puedes también un poquito empatizar con el propio Arthur Morgan, porque Arthur Morgan eres tú. Todos tenemos nuestro propio Arthur Morgan en cada historia. Obviamente no tiene un grado de repercusión en cuanto a
en cuanto a elección, tanto como por ejemplo Telltale Games o Detroit Become Human, esos juegos que bueno, se centran sobre todo en el tema de que puedes crearte tu propia historia. Tampoco es eso, sí que es verdad que hay ciertas diferencias, por supuesto. Y de hecho, bueno, dentro de Red Dead ya se veía, ¿no? En Red Dead 1 que digamos, hay un sistema de karma, ¿no? Cuanto más acciones, digamos, entre comillas, malas hagas, negativas, el karma realmente se te pone en rojo, ¿no? Hay una barrita en la cual el extremo izquierdo sería el rojo y el extremo derecho sería el blanco, ¿no? Cuanto más acciones, ¿no? Peyorativas, negativas, realices, la barra, pues bueno, se acercará más a la izquierda, ¿no? Al fondo oeste. Y digamos que pero si por lo contrario haces cosas positivas, ayudas a la gente, ¿no? Realmente, pues bueno, tiene esa preferencia, la barrita, en ir al fondo este, ¿no? Es un poquito para también marcar las pautas a la hora de jugar y, bueno, para que, digamos, te cercioren lo que estás haciendo o lo que estás dejando de hacer. Y por eso yo digo que todos tenemos nuestro propio Arthur Morgan. Y Arthur Morgan para mí en general es un personaje muy atrayente, muy, digamos que aparte de atractivo, ¿no? Que le encontraba a otra gente, sí, yo lo veo, yo soy heterosexual, pero yo veo que es un tipo así grandullón, tal. Pero lo que más me fascina es el hecho de que es una persona entre comillas corriente, es una persona como tú y yo, no es el más inteligente del grupo, ni siquiera es el líder de la banda. No está en una banda, ni siquiera es el líder, es un poquito de... es el acompañante del líder, ¿no? Y de hecho el líder es el que tiene más protagonismo dentro del campamento, él es solo un subordinado más, ¿no? Pero es curioso porque es un juego muy intrínseco, ¿no? En ese protagonista. Digamos que se le da mucho tema alrededor del personaje. Y es muy curioso el hecho de que una persona, es que lo reitero, pero se me hace muy curioso el hecho de una persona que objetivamente es mala, objetivamente ha hecho cosas mal en un pasado y, bueno, incluso en un presente, puedas encariñarte, porque esto es lo que me gusta también de Rockstar, que es bastante gris en ciertos aspectos, ¿no? Digamos que no por hacer cosas malas eres técnicamente una persona mala, y viceversa, ¿no? El tema de que si haces cosas buenas no quiere decir que técnicamente es una persona buena, quizás lo hagas con una intención incluso más maligna que haber simplemente dejado pasar, ¿no? La situación. ¿Entendéis el punto? Y Rockstar eso lo hace muy bien, el tema de jugar con los grises, que jugar un poquito con el 50-50, ¿no? Me parece muy a destacar, porque pasa por ejemplo en Grand Theft Auto. En Grand Theft Auto básicamente tú eres el malo, ¿no? Entre comillas, tú eres el ladrón, sobre todo en GTA V, ¿no? Grand Theft Auto 4 básicamente eres un sicario, ¿no? Digamos que Rockstar se atreve, ¿no? Digamos, al menos esa Rockstar se atreve, digamos, a eso, a meter, digamos, personajes que puedes encariñarte con ellos independientemente de las acciones que hagan. ¿Por qué? Porque piensan, porque se relacionan, porque digamos que hay una expresión en cuanto al personaje con respecto al mundo alrededor. Para mí, digamos que el mundo de Red Dead Redemption, ¿no? El mundo de Red Dead Redemption me parece es uno de los, digamos, de los mundos, de los mapas más vivos que he visto en general en el mundo de los videojuegos, más vivos, con más interacción que hay por parte del jugador. Todo tiene consecuencias, aunque suene un poquito, digamos, suena un poquito falso lo que estoy diciendo, suena un poquito exagerado, ¿no? Que hay una exageración implícita con respecto a ello. No, es verdad, todo hay una consecuencia. Tú, por ejemplo, básicamente puedes ser un bandido, puedes robar a la gente, por ejemplo, en el mundo libre para, digamos, obviamente, para obtener dinero y tal, y así poder contribuir en la banda, pero, sin embargo, si te pillan, hay unas, digamos, si te pillan, por ejemplo, la policía puede ir a por ti, vale, de acuerdo, te pueden matar, lo que sea, vale, pero hay un dato en concreto que a mí me sorprendió sobremanera. Yo siempre he jugado como Arthur Morgan en Buen Karma, porque ya me lo he pasado como 3 o 4 veces. Imagínate, un juego muy largo, muy largo. Pero sin embargo a mí me fascinó la historia y quería jugarlo muchas veces. Nunca lo he jugado en Evil Arthur, ¿no? En la versión con karma malo. Básicamente porque la historia me atrapa tanto que me da tanta cosa jugar y digamos que tengo concebido a ese Arthur, ¿no? Buena gente, entre comillas buena gente, con karma bueno, que se me hace muy raro jugarlo en karma malo, no sé, es algo extraño por parte mía, es algo muy extraño y quizás, bueno, en algún episodio, disculpa, algún día me anime a pasarme el juego en karma malo, pero de momento no, porque es una historia tan atrapante, ¿no? Con tanta emoción, con tanto carisma y tan original dentro del mundo de los videojuegos, que me parece, bueno, pues digamos que
muy complicado, ¿no? Muy complicado. Pero bueno, el detalle que iba a decir es que hay momentos en los cuales, digamos, se te presenta un tiroteo, ¿vale? Un tiroteo y tienes que obviamente matar a gente, ¿no? Y es curioso porque llega un punto que dentro de esa vorágine de tiros, de disparos, de balas, puede caer una bala, digamos, perdida, ¿no? Y puede básicamente esa bala perdida introducirse en la cabeza de una persona, de un transeúnte. Días después, al volver a la ciudad, porque bueno, imaginaos que todo ocurrió en una ciudad, ¿no? Esa vorágine de balas, de disparos y tal. Una mujer se te presenta, llorando, desconsoladamente, y te dice: ¿por qué mataste a mi marido? Ahora ya no está. Y tienes esa animadversión hacia ti. Y a partir de esa situación piensas: no estoy jugando a un juego cualquiera. Ni siquiera parece que esté jugando a un juego. Estoy viendo que hay consecuencias en mis acciones. Que hay consecuencias. Que hay interacción con el mundo. Con respecto a lo que yo hago. Sí, seré el protagonista. Sí, la historia va alrededor mío, ¿no? Pero yo lo que hago puede afectar a varias personas, a varios NPCs. Y esas cosas, que son pequeños detalles, pero el diablo está en los detalles, amigos. El diablo está en los detalles. Y me parece sorprendente lo que puede llegar a ser un juego, ¿no? Un juego. Me parece maravilloso, me parece algo a tener muy en cuenta, que son tonterías en realidad, pero que no acompañan nada en la historia, pero sí que acompañan en el juego, se acompaña en el producto en general. En la historia quizás no afecte nada, porque de hecho, bueno, no se hace más referencia a eso en concreto, pero hay consecuencias con respecto a ello, y me parece muy bueno. Me parece tener en cuenta. Red Dead Redemption 2 es un juego plagado de detalles, pero increíblemente, incluso fenómenos paranormales. Decimos que es un juego, yo incluido, que es uno de los juegos más realistas de la historia, pero después tiene fenómenos paranormales, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Incluso en los movimientos del propio personaje, el movimiento del propio caballo, ¿no? Obviamente esto es un western, por lo tanto, pues montas a caballo. Y los caballos tienen una interacción con el mundo. Tienen un movimiento. Tienen un saber estar, ¿no? Digamos que el sonido también a la hora de respirar del propio caballo. Cómo se mueve. La psicomotriz del caballo. Me parece brutal, me parece todo brutal. Y de hecho, dentro del mapa tiene regiones muy diferenciadas. Por ejemplo, está el norte, que obviamente en el norte, pues bueno, digamos que hay nieve. Está el este, que sería un poquito el prado, sería un poquito lo más verde, ¿no?, del mapa en sí, los bosques. Y está el oeste, que está el propio western, ¿no?, que es donde se centraba, de hecho, parte del mapa es donde se centraba el primer juego, ¿no? Y bueno, pues digamos que tienes esa variación, ¿no? De hecho, también está digamos, el sur, que sería un poquito el territorio del barro, ¿no? Que sería Lemoyne, que es un lugar en el cual, pues bueno, se presentan ciertas desavenencias. De hecho, en una ciudad en concreto, Saint-Denis, que es una ciudad, pues bueno, para ser pequeña, que tiene mucho detalle. De hecho, bueno, se centra un poquito pues en el tema victoriano, ¿no? De hecho, pues bueno, victoriano francés, ¿no? Y digamos que me parece algo a tener muy en cuenta. Así rollito, pues bueno, victoriano. Y de hecho me parece muy a tener en cuenta porque es una ciudad que conoces muy avanzado en el juego. Realmente muy avanzado en el juego. Y es curioso que se te presente esa ciudad con tanta carga de detalle, y digamos que no ha sido el plato fuerte del juego en sí. Simplemente es un añadido más, un regalo de propia Rockstar, porque realmente es algo que no te esperas, porque dices, vale, tiene mucho prado, tiene unas ciudades pequeñitas, pero después se te presenta la gran ciudad, ¿no?, que también es, entre comillas, pequeña comparado con, por ejemplo, Los Santos, ¿no?, Grand Theft Auto 5. Pero digamos que se te presenta Saint-Denis y dices, wow, Saint-Denis, es que es maravilloso. Digamos que por la noche, por ejemplo, luce mucho mejor, y digamos que me parece maravilloso, me parece muy bello, muy bello. De hecho tiene un teatro,
¿no? En el cual puedes visitar y hay espectáculos, literalmente hay espectáculos por personas, perpetradas por personas, por actores, por intérpretes. Pero yo no me refiero dentro del propio juego, sino motion capture de personas que realmente han actuado, ¿sabes? Y puedes interactuar dentro del propio teatro, ¿sabéis? Puedes interactuar con prácticamente todo. Puedes hablar con cualquier persona, puedes disparar a cualquier persona, puedes robar a cualquier persona, puedes atropellar a cualquier persona con tu caballo. Y aparte, no solo contentos con eso, se te presentan también situaciones aleatorias. De, por ejemplo, una persona, me acuerdo eso pasó en el sur, sobre todo pasa mucho en el sur, una persona se te presenta, ¿no? En mitad de todo ese fango, ¿no? De esa tierra mojada, se te presenta y bueno, dice, hey señor, por favor, ¿me puede ayudar? Me han mordido la pierna. Eso es una situación aleatoria que pasa muy frecuentemente y hay un chiste sobre ello dentro del propio juego. Pero digamos que es curioso porque se te presenta una persona mordida por una serpiente y tú puedes elegir entre dejarla agonizando, curarla o succionar el veneno. Lo realizas, lo haces y al cabo de unos días puede pasar en el mismo lugar o en otros lugares. Se te presenta la misma persona haciendo lo mismo, pero no es por un error del propio juego, está intencionado. ¿Por qué? Porque de hecho hay una interacción en parte de Arthur diciendo, oye, otra vez tú, diciendo, sí, no, lo siento, no sé qué, tal, por favor, ¿me puede ayudar, señor? Y es muy gracioso, de hecho pasa también con otros NPCs y es irónico, es bastante gracioso, ¿no? Y no contentos con eso, la historia en sí es algo atrapante, es algo maravillosa, es algo a tener muy en cuenta. Es decir, oye, somos Rockstar y vamos a hacer el mejor juego de la historia. Para mí es el mejor juego de la historia. Tiene una historia atrapante, tiene una historia madura, como he dicho en un principio, y los personajes te interesan, los personajes tienen desarrollo, los personajes cambian con respecto a las situaciones. De hecho, al principio del juego hay un personaje en concreto que es de una forma. Pues a medida que pasa el tiempo se convierte en otra. Todo lo que juró en un principio lo tiró por la borda, por unas situaciones, por una concatenación de situaciones. Y me parece muy importante tener en cuenta. Me parece que eso es un verdadero juego vamos, maravillosamente hecho. En todos los aspectos, tanto jugabilísticos, en cuanto a gráficos. La gente se queja en el tema de jugabilístico, pero realmente yo me siento muy cómodo a los mandos, quizás porque tengo experiencia con respecto a ello, pero yo me siento muy cómodo. Por ejemplo, a mí me parece una gran satisfacción el tema del disparo, del manejo del caballo, de la gran personalización que hay dentro del juego, porque tiene una gran personalización, tiene mucha ropa, tiene muchísima ropa para combinar, es impresionante, sombrero, incluso lentes a veces. Eso pasa mucho en el Red Dead Online, pero bueno, Red Dead Online es harina de otro costal, que bueno, que eso ya, bueno, eso hay que meterle cizaña porque madre mía. Pero bueno, sombreros, camisa, abrigo, pantalones, botas. Y también cogieron el tema de la mecánica de GTA San Andrés, el hecho de que tú puedas, digamos, engordar, ¿no? Porque hay aperitivos y esos aperitivos en concreto, digamos, te suben las habilidades, ¿no? Por ejemplo, estás, digamos, con escaso de vida porque te han disparado mucho, pues bueno, te tomas un aperitivo y tirando. Después decimos que es un juego realista, pero bueno, pero ya me entendés, ¿no? También hay tónicos, los cuales te los bebes y digamos que te fortalece la vida o te fortalece la resistencia o incluso a la hora de apuntar, ¿no? Tu puntería. Y hay una gran variedad de alimentos, una gran variedad de animales. De hecho hay una sección bastante importante dentro de Red Dead que es la caza y despellejar animales. De hecho es curioso, pero también hay animales exóticos y es muy curioso que en un juego así pues bueno puedas cazar también. De hecho hay arco y flechas, lanzas arrojadizas, también hay lanzas arrojadizas envenenadas. Es muy curioso lo grande que puede ser el juego, ¿no? Lo que digamos, la oportunidad que tienes para la gran cantidad de oportunidades que tienes, digamos, sobre la mesa para poder, digamos, optar por una y realizarla y, digamos, conseguir el mismo objetivo que si lo hubieras hecho de otra manera, ¿no? Es algo impresionante.
cómo te mete la historia, cómo simplemente por el mero hecho de haber realizado una cosa que ni siquiera la has hecho queriendo, pues bueno, afecta a los personajes. De hecho, si haces un poco el cabra en la ciudad, al poco tiempo de volver, la gente te mira con desdén, con cierta animadversión, con adversión, ¿no? Obviamente, ¿no? Has estado, pues bueno, robando, matando en la propia ciudad, ¿no? Y tú al volver, pues bueno, se te presentan ahí y digamos que obviamente te dicen, oye, cuidado con que hagas otra vez lo que hiciste la última vez. Estás advertido, no sé qué. Y tú puedes responderle, ¿no? De forma negativa o positiva. Y hay a veces que es curioso porque hay momentos en los cuales, digamos que está muy bien hecho eso, el tema de, digamos, de saludar o de insultar, porque digamos que hay partes en las cuales tú puedes, digamos, saludar y después a la hora de saludarte de nuevo se intercalan los diálogos. Y también es muy curioso el tema de saludar, después decir algo negativo y se intercalan, tiene un sentido entre frases. No es que digas hola y después digas estúpido, no, digamos que es orgánico a la hora de dialogar, es orgánico y por lo tanto a mí me parece algo a tener muy en cuenta porque es algo que requiere un tiempo y una paciencia y una dificultad exacerbadas. Y quizás son tonterías, son detalles muy tontos, pero para mí hace que yo me sienta respetado y me sienta respetado como jugador, me sienta que me han tenido en cuenta, que me sienta que lo que están haciendo de verdad están poniendo empeño y están poniendo esfuerzo, independientemente del crunch y todo eso, que a mí me parece también algo a tener en cuenta, en el sentido de que, oye, cuidado, puedes hacer un gran juego, pero no explotes a tus trabajadores, ¿sabéis? Eso sí que es verdad que hay que tenerlo mucho en cuenta, pero independientemente de eso, yo noto cariño, yo noto mucho esfuerzo, obviamente, ¿no? Con respecto a ello. Es un juego masivo, es un juego gigante y tiene un montón de misiones secundarias. A mí me hace mucha gracia que Arthur tenga un propio diario donde puede escribir sus anécdotas, sus digamos que sus cosas, o simplemente lo que ha pasado por el día. Y bueno, me acuerdo de sus dibujos, que son buenos dibujos, en un propio diario, siempre lo puedes leer. De hecho, yo a veces montaba mi tienda de campaña y me ponía a leer lo que escribía Arthur. De hecho, hay ciertos libros también, hay cierta lectura dentro del juego, no mucha, como por ejemplo The Witcher 3, pero sí que hay también. Y de hecho los libros están muy, muy detallados, ¿no? De hecho tiene un formato primera persona en la cual lo puedes leer así, ¿no? En primera persona, como si estuvieras sosteniendo un libro aquí y ahora, ¿no? Es un juego a tener muy en cuenta. Independientemente si hayas jugado a Red Dead Redemption 1, yo creo que deberías jugar a Red Dead Redemption 2 primero. ¿Por qué? Porque te adentrará un poquito también digamos, en lo que es la Rockstar, lo que es capaz Rockstar en general. Porque, de hecho, es una precuela. Bueno, quizás si eres una persona poco experimentada en cuanto al mundo de los videojuegos, te recomendaría Red Dead Redemption 1 porque es más arcade, es un juego más simple quizás, y digamos simple dentro de la grandeza, dentro de lo complejo que puede ser un juego así, sandbox, western, encima con esa calidad tremenda, tanto historia, jugabilidad, etcétera, ¿no? Pero digamos que es más simple comparado a Redemption 2 porque Red Dead Redemption 2 es la joya de la corona. La joya de la corona. Y tiene tanto detalle que al final quizás te puedas sorprender y quizás digamos te pones incluso un poco nervioso porque dices, oye, ¿cómo puedo intercalar esto y esto? Hay tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Por lo tanto, yo creo que digamos que me parece algo importante el hecho de que empieces digamos en algo quizás más arcade, más clásico, que sería Red Dead Redemption 1 o incluso Red Dead Revolver, aunque no tiene tampoco se parece mucho a Red Dead Redemption en general, ¿no? Así que bueno, elegid lo que queráis, pero digamos que Red Dead Redemption 2 merece la pena digamos cada centavo, cada céntimo merece la pena porque es un juego que vale la pena, es un juego que lo sientes, es un juego que sientes. Es un juego que te adentras en esa historia. No es un simple juego, no es una simple historia. Es Red Redemption 2. Y es algo que tener muy en cuenta. Me parece bellísimo. Todo en general. De hecho, dentro de la belleza, es un juego que tiene belleza, pero dentro de la belleza es un juego feo, crudo.
¿sabéis? Porque de hecho yo creo que Rockstar tiene una intención bastante clara, que es el tema de Saint-Denis. Aparte, digamos que Saint-Denis, lo que quiere hacer Rockstar es tratar a Saint-Denis como una ciudad, pues bueno, con una gran contaminación, que es lo que, vamos, básicamente lo que se te presenta, de hecho, digamos, en la primera imagen de Saint-Denis, ¿no? El tema de las fábricas, el tema del humo negro, ¿no? Saliendo. Digamos que sí, de acuerdo, pero dentro incluso de esa fealdad, ¿no? Lo ves muy bonito Saint-Denis, porque tiene muchos detalles, tiene muchas interacciones y tiene muchos interiores. Es un juego con bastantes interiores para ser lo grande que es, tiene bastantes interiores. Y me parece algo a tener en cuenta. También tiene muchos coleccionables. Vaya, es uno de los juegos que más complicados a la hora de sacarte el platino o sacarte todos los logros en Xbox. Es muy complicado, muy complicado, porque es un juego tan masivo, tan grande, que al final no sabes ni qué hacer, ¿sabéis? Y necesitáis una guía, ¿no? Parece un poco como Dark Souls, pero Dark Souls es mucho peor, porque el Dark Souls básicamente es como pasarte el juego. Una guía de cómo pasarte el juego, ni siquiera de pasarte el platino, ¿no? Conseguir el platino. Pero, por ejemplo, con Rockstar es un juego, entre comillas, lineal, ¿no? El Red Dead Redemption 2, pero muy a tener en cuenta, chicos. Si tenéis la oportunidad, de hecho ahora está muy barato, no me paga Rockstar ni mucho menos, vaya. Si me pagase Rockstar, ya os digo que este escenario cambiaría y lo tendría todo de oro. Pero bueno, no es el caso. No es el caso, simplemente es recomendar algo que he disfrutado y que creo que mucha gente tiene una cierta estigmatización con respecto al producto, porque quizás lo ve demasiado grande, pero dadle una oportunidad. Si no os gusta, bueno, está bien, no pasa nada, pero dadle una oportunidad e sobre todo, ir tranquilos, ir despacios, ir con paciencia, con la prestancia, con la paciencia por delante. ¿Por qué? Porque es un juego lento, es un juego denso, es un juego bastante denso. Es como un The Witcher 3, incluso Red Dead Redemption 2 es más denso incluso. Es un juego que tienes que jugarlo tranquilo, no con, digamos, con paciencia, no digamos con ansia. ¿Por qué? Porque no es un juego al cual, digamos, quede bien el hecho de que actúes de esa manera. Puedes hacerlo, obviamente, pero me refiero que es algo que quizás no deberías hacer, porque el tono del juego es totalmente distinto y quizás te tengas que adaptar, ¿no? Adaptar el tono del juego con tu forma de jugar. De hecho, es algo muy importante para mí, el hecho de que es un juego, pues bueno, que es pausado. De hecho, a mí me parece muy bueno el hecho de que sea pausado, porque realmente exprimes, ¿no? Exprimes el propio juego y exprimes los personajes, exprimes la historia, exprimes todo lo que tienes a tu alrededor y lo disfrutas mucho más. Es como esa persona que, digamos, degusta mucho un producto en concreto, un alimento, y lo disfruta mucho más que una persona que come, digamos, en cantidades industriales y que básicamente ni siquiera nota el sabor, ni siquiera disfruta el sabor, simplemente lo hace por ansia, ¿no? Y Rockstar no es así. Rockstar es como el vino, hay que degustarlo, porque si se lo pasas rápidamente, lo puedes disfrutar, sí, pero no has jugado del todo al juego. Yo diría que no has jugado del todo. Así que yo creo que tenéis que tener en cuenta eso, ¿no? El tema de que tenéis que jugar pausado, tranquilo, con tranquilidad y con paciencia, porque básicamente el juego, digamos, no te obliga a hacerlo, pero es recomendable, es muy recomendable y se disfruta mucho más, chicos, se disfruta mucho más. Me gustaría también ahondar mucho más en el tema de Red Dead Redemption, pero quizás haga una segunda parte. Yo creo que básicamente las bases, lo que quería yo contar ya está contado aquí en este episodio. Y es un juego que con este episodio no le he hecho justicia, la verdad, porque es un juego tan masivo que digamos que no le he hecho justicia, pero es un juego que emocionalmente a mí me ha marcado mucho. Y es algo que tener en cuenta. Realmente es algo que tener en cuenta, porque es una experiencia. Realmente. Una experiencia incluso para mí infravalorada, porque digamos que se le estigmatiza por el hecho de que es un juego, entre comillas, repetitivo. Para mí no es un juego repetitivo. Un shooter es repetitivo. Sí, es un shooter repetitivo, pero porque se basa en unas mecánicas, lo mismo que en Red Dead. Es que, digamos que es repetitivo en sí. No,
Es decir, hay muchos disparos y tal, pero es que de eso se trata el juego. Y no solo se trata de eso, porque digamos que hay exploración, digamos que hay toma de decisiones, también incluso personalización en cuanto al personaje, también hay caza, ¿sabéis? También hay, pues eso, hípica, lo que he dicho antes. También hay juego de cartas, también hay juegos, hay minijuegos. Hay una gran variedad, no sé, no entiendo ese el tema de que hay, que digamos que, sí, se refiere a las misiones principales, pero yo tampoco en las misiones principales veo que haya tanto disparo, tanta repetición de mecánicas. Obviamente hay una repetición de mecánicas porque, vaya, de eso, el juego se basa en eso, ¿no? En un juego de acción, aventura, sandbox. Así que no sé, yo obviamente respeto a la gente que opina de esa manera, pero no la comparto ni mucho menos. Yo creo que, yo creo que tiene una gran variedad en cuanto a mecánicas el juego, y en cuanto a jugabilidad en general. Me parece que hay que tenerlo mucho en cuenta, vaya. Y nada más, espero os ha gustado este episodio. La verdad es que no he hecho justicia ni mucho menos a este juego, pero bueno, quería darle otra vertiente al Diario Ansioso y decir que, bueno, y hablar un poquito de mi entretenimiento aparte del Diario Ansioso, que son los videojuegos. Nada más, espero os ha gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.